cosas buenas que terminan siendo malas. Ese es el tema que voy a compartir el día de hoy con todos ustedes. Sabemos que el Señor siempre tiene una palabra para nuestra vida. ¿Cómo es eso que las cosas buenas pueden terminar convirtiéndose en malas? Es una pregunta que vamos a contestar con la ayuda de Dios hoy a través de la palabra. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice así: hay cosas hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, escuche, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Tremendo, ¿verdad? Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Entonces esta tarde compartiré con ustedes el tema cosas buenas que terminan siendo malas. Como seres humanos, no siempre hacer cosas malas nos dominan, y hay que reconocer eso. Muchas veces somos dados a hacer cosas buenas, pero esas cosas buenas llevadas a un extremo, escuche esto, llevadas a un extremo pueden terminar o convertirse en algo muy trágico. Por ejemplo, trabajar es bueno o es malo. Es bueno, pero si usted trabaja mucho, si usted exagera en trabajar mucho, entonces eso bueno se puede convertir en malo. El trabajo llevado a sus extremos puede convertirse en algo malo. ¿Por qué? Porque nos quita tiempo para descansar, tiempo para la familia y lo más importante, nos quita tiempo para Dios. Hay que reconocer, el mucho trabajo, el mucho afanarse, también va a terminar sacrificando muchas cosas. Y cualquiera podría decir, yo no estuve con ustedes, mis hijos, porque trabajé mucho. Yo no estuve mucho tiempo con ustedes porque me mantenía trabajando. Pero al final, la exageración de ese trabajo provocó grandes pérdidas de ausencia de ese padre o de esa madre. Todo lo bueno llevado a sus extremos, aunque parezca bueno, podrá hacernos mucho daño. Hoy, a la luz de la palabra, veremos tres cosas que el rey Saúl hizo que tenían apariencia de buenas. Ejecutó tres cosas con apariencia de cosas buenas, pero que al final terminaron siendo malas de la vida del rey Saúl. En el transcurrir del mensaje, yo compartiré con ustedes tres cosas buenas que podremos estar haciendo o que probablemente estamos viviendo, y antes de que terminen siendo una pérdida, podamos corregirla. Pero hoy, por el momento, vamos a ver tres cosas buenas que el rey Saúl hizo, que tenían apariencia de buenas, pero al final terminaron siendo trágicas. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, del versículo 9 al 14, dice la escritura que el rey Saúl sacrificó ofrenda de paz a Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ve algo malo en sacrificar una ofrenda de paz para Dios? Se supone que era de paz y para Dios. ¿Por qué terminó entonces siendo algo malo? ¿Quiere que le diga por qué? Porque simple y sencillamente era una ofrenda que él estaba ofreciendo alocadamente. Él había sido escogido como rey y dice que estaba desesperado el pueblo porque el profeta no había llegado. El profeta no aparecía y empezaron a presionar al rey Saúl. Y dice que él en la presión, escucha esto, en la presión que el pueblo le estaba dando, decidió hacer algo que a él no le correspondía.
sacrificar. Sacrificar ofrenda para Dios. Hizo un trabajo de levita, de sacerdote, cuando él únicamente era, escuche esto, un rey. Y a raíz de esta situación, él termina siendo descalificado. Cosas buenas que parecen malas, que terminan siendo malas. El rey Saúl sacrificó ofrenda de paz, pero esa ofrenda de paz no agradó a Dios, porque lo hizo cuando no le correspondía a él. Él había sido llamado a ser rey y estaba ocupando un lugar de sacerdote. 2. Primer libro de Samuel 15, 1 al 30, habla que Dios le dio una orden al rey Saúl de matar a todos los de Amalek. Y dice la escritura que él decidió perdonarle la vida a lo mejor del ganado, a lo más bueno. Ahora, entonces, aquí, ¿cuál es la observación? ¿Qué es lo que perdonarle la vida a sus enemigos? Perdonarle la vida a aquellos que quizá le imploraban a él que no les hiciera daño. Y usted dice, qué bonita la obra que hizo Saúl. ¿Por qué entonces fue castigado? Porque la orden de Dios había sido que él tenía que matar desde los niños de pecho, desde el más grande al más pequeño. Y no obedeció. Cosas buenas que al final terminan siendo malas. Como dice mi pastor Abraham Flores, una obediencia a medias es desobediencia. A él le habían dado la orden, mata todo, destruye todo. Y él decidió quedarse con lo mejor. Y esto no agradó a Dios, al punto que Dios le quitó el reinado. Fue donde Dios confirmó que era correcto quitar a Saúl como rey de Israel. ¡Qué tremendo! Esto es tremendo. Él pensó que perdonándole la vida, él estaba haciendo algo bueno y tenía apariencia de bueno, pero estaba desobedeciendo el mandato estricto de Dios. Y número 3, primer libro de Samuel 28, del 7 al 20, dice la escritura que Saúl deseaba apasionadamente oír la voz de Dios. Después de todos estos acontecimientos, donde él se había equivocado, él soñaba con oír la voz de Dios. Pregunto, ¿qué mal o qué malo mira usted en que alguien quiera oír la voz de Dios? Yo no veo nada malo, que Saúl quería oír la voz de Dios y estaba dispuesto a pagar cualquier precio para oír la voz de Dios. Pero ¿sabe usted qué fue lo que hizo? Fue y consultó a una adivina. Fue y le pidió de favor a una adivina que lo conectara con Dios. Estaba tan dispuesto a oír la voz de Dios que no le importó recurrir a lo malo. Y aún esta adivina reconocía el poder de Dios y quién era Dios. Y luego esta mujer, este hombre rey Saúl tuvo problemas con esta mujer porque le dijo, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me haces esto? Veo 3 detalles en la vida de Saúl. Saúl queriendo ofrecer ofrendas de paz, pero ofrendas alocadas que no le correspondían, fue despreciado, terminó mal. Él deseaba conservarle la vida a los que Dios le había dicho que los matara. Se oye bonito, pero terminó siendo desaprobado. Y tercero, dice que él soñaba con volver a oír la voz de Dios porque Dios ya no le volvió a hablar. Y él en su desesperación acudió a una adivina. Ok, al igual que el rey Saúl, nosotros podemos equivocarnos pensando que como es algo bueno, no puede terminar siendo malo. Si perdemos el equilibrio, por ejemplo, hacer ejercicio es bueno, pero usted no puede entregarse al ejercicio, a una vida de ejercicio, escuche esto, olvidándose que hay muchas cosas más que hacer. Yo conozco gente que se apasionó tanto por el ejercicio que tiró por la ventana a la familia, aún exponiendo su propia salud y abandonando su fe con tal de verse bien físicamente. Hacer ejercicio es bueno,
Tomar agua es bueno. ¿Cuál es la recomendación médica? Que nos tomemos los 8 vasos de agua al día, ¿verdad? Algunos me dirán ahí, hermano Pedrito, yo me tomo 10, pero de Coca-Cola o quizá de Pepsi. Algunos nos es difícil tomar agua, pero ¿sabía usted que tomar agua en exceso también produce problemas? Todo lo bueno llevado a sus extremos traerá consecuencias y pérdidas terribles. Hoy voy a compartir con ustedes, trataré de compartir 3 cosas buenas que podamos estar practicando, ponga atención, y que puedan terminar siendo malas. Número 1. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y viene a ser peor que un incrédulo. ¿Sabe cuál es la primera cosa buena que puede terminar siendo mala? Ayudar a otros. ¿Cómo así, hermano Pedrito? ¿Ayudar a otros es malo? No, es que tenemos el problema con los que no ayudan a otros. Pero también hay un problema con los que ayudan a otros. O con los que ayudamos a otros. Tenemos ese conflicto en la vida de no irnos a los extremos. Fíjese que Proverbios 3:27 dice: no niegues un favor a quien te lo pida, y si en tu mano está hacerlo, otórgalo. Lucas 6:30 dice: dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que no es tuyo, no lo reclames. ¿Está escuchando? Dale al que te pida, y si alguien se lleva lo que no es tuyo, no le reclames. La palabra constantemente nos motiva, nos estimula, nos empuja a ayudar a otros. Pero cuando nosotros ayudamos a otros y lo llevamos a un extremo, podemos producir problemas. Escuche esto. Ayudar primero a los nuestros, a nuestro núcleo familiar, a nuestro núcleo o círculo íntimo. Ese es el mandato. Dice, si ustedes se preocupan más por los de afuera y no proveen para los de adentro, son peor que un incrédulo. Imagínese usted cómo está esto. Porque la mayoría de nosotros pensamos que fuimos llamados como hijos de Dios a ayudar a otros y desatender a los nuestros. Por eso es que hoy tenemos tanta queja de personas que crecieron en el evangelio, que crecieron en la fe, hijos que están molestos con sus padres, porque sus padres siempre tuvieron para otros, pero no para ellos. En una ocasión me dijo mi esposa, me dijo, una de las cosas por las que yo nunca te voy a reclamar por qué ayudas a otros, es porque antes de darle a otros, siempre cumplís y das para tu casa. Pero ¿qué problema no va a tener aquel que quiere bendecir a otros y los de la casa están pasando penas? Entonces, tengamos mucho cuidado porque muchas veces estamos enfocados en darle a otros, en apoyar a otros, en conseguir para otros. Un día me dijo una persona, mire usted, yo mientras no sea para pedir para mí los míos, porque eso sí me da vergüenza, pero si es para la obra de Dios, yo pido, yo pongo la cara. Creo que llevado al extremo hay un peligro, porque ¿cómo es posible que tú vas a poder pedir para cubrir las necesidades de otros, pero las tuyas o los tuyos están pasando crisis? Escuche lo que le voy a decir. La Biblia nos enseña no solo a que tenemos que enfocarnos primero en los nuestros, nuestro círculo íntimo, nuestros hijos, nuestra esposa, su esposo, sus hijos. También es bueno ayudar a los vecinos, es bueno ayudar a los conocidos, es bueno ayudar a nuestros hermanos en Cristo, es bueno ayudar al necesitado, ayudar. Para Dios es bueno. Siempre y cuando esa ayuda, escucha esto, no haga dependiente de nosotros a nadie. ¿Estás escuchando? Que mientras lo que yo estoy haciendo por otros, no los haga a ellos verme a mí como Dios y no a Dios, no verme a mí como su ayuda y no a Dios, y no verme a mí como su opción única.
en quien tienen que pensar cuando tienen una necesidad, sino a Dios. Mientras no pase eso, yo puedo ayudar. El problema es que cuando tú y yo ayudamos a alguien, ese alguien no tendrá más que vernos a nosotros como su única ayuda o como su única opción. Hay algunos peligros que podemos correr. Muchas veces darle a otros siempre los hace vernos a nosotros como su Dios. Mira otro peligro. Antes de dar, hay que pedirle guianza al Señor, hay que pedirle sabiduría, porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestro buen corazón, pero no le preguntamos al Señor si Él en su perfecta voluntad quiere que ayudemos, porque algunas veces es Dios el que está tratando con esa persona, es Dios el que cerró el chorro, es Dios el que puso un cielo de plomo. Es Dios el que ha cerrado puertas. Y nosotros en nuestra generosidad queremos sacar a otros de sus necesidades. Eso de ayudar a otros es bueno, pero no llevado al extremo, porque termina siendo malo. Terminan viéndonos como dioses pequeños, como la única opción de sus necesidades, y que cuando tienen una crisis no van a correr a ningún otro lugar que no sea a nosotros. Hay otro peligro que podemos correr: ayudar al necesitado por un tiempo. Escucha esto: por un tiempo será agradecido, pero luego se le volverá una obligación. Cuando tú y yo ayudamos, lamentablemente, las personas que están siendo ayudadas al principio te lo van a agradecer, pero luego se convertirá en una obligación. Y esto pasa normalmente en todos los ambientes, amigos, familia y aún en el círculo íntimo. Entonces, la primera cosa buena que puede terminar siendo mala es el ayudar a otros. Número 2. En Lucas, Evangelio de Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no me ama más a mí, y dice, y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo así? ¿Cómo así, hermano Pedrito? La segunda cosa buena que puede terminar siendo mala es amar a los nuestros. Algunos me dirán en este momento: ¿cómo así, hermano Pedrito? Ay, esto nos ha hecho mucho daño, mis hermanos. ¿Amar a nuestros hijos es malo? No, no es malo. ¿Amar a nuestros hijos es malo? No. Pero amarlos más de lo correcto, sí lo es. Óigame lo que le voy a decir. Yo amo a mis hijos. Los amo con todo mi corazón. ¿Sabe dónde está el problema? Cuando el amor que yo tengo por ellos pretende o quiere arreglarle la vida a mis hijos. Y estoy hablando especialmente de esos hijos que han crecido. Estoy hablando de esos hijos que ya son adultos. Estoy hablando especialmente de esos hijos que ya son mayores, que ya son padres, que ya hicieron abuelos a sus padres. Estoy hablando exactamente de ese tipo de hijos que siguen siendo carga. Y ahí está aquella madre que llora, aquel padre que no duerme porque su hijo está enfermo, porque su hijo no tiene trabajo, porque su hijo lo despidieron. Y es tanto amor que le tiene ese hijo que ahora la señora está enferma, que ahora la señora padece de diabetes, que ahora la señora es hipertensa. Entonces, mucha atención a esto. Amar a los nuestros. Jesús dijo que alguno quiere venir en pos de mí. Lo primero que quiero es que aprendan a amarme más a mí que a su mamá, más a mí que a su papá, más a mí que a sus hijos, más a mí que a sus hermanos, más a mí que a cualquier otra cosa. Es bueno amar a los hijos, sí, es bueno amarlos, pero con límites. Con límites. No porque yo amo a un hijo mío, voy a permitir que venga a meterse a mi hogar, a romper la tranquilidad, la paz. Eran 3/4 cuando él se fue. Pero 2 de mis hijas estaban compartiendo su habitación.
Ahora que él se fue, pues mis hijas se quedaron felices porque se fue el que se casó y ya quedaron los 3 cuartos para los 3 hijos. Pero allá en el camino me llama y me dice, ay, fíjese, me casé y quiero que me dé un lugar en la casa. Pues a volver a su lugar, no. Entonces le decirle, tú te metiste a eso, enfrenta la vida. Lo mismo que tú has pasado, tuve que pasar yo cuando conocí a tu mamá. Amar no es cegarse, amar no necesariamente es enfermarse por decisiones equivocadas que han tomado nuestros hijos. Amar a nuestros hijos tiene límites. Amar a los nuestros es bueno. Es bueno que ames a tu esposo, pero no más que a Dios. Es bueno que ames a tu esposa, pero no más que a Dios. Es bueno que amemos a nuestros hijos, pero no al grado de enfermarnos por ellos. Imagínense que a mí constantemente me llaman. Hermano, ore por mi hijo, es mi chiquito, hermano, mi pequeñito, mi bebé. Ore por él, hermano, es que estoy enferma. Mira, a la 1 de la mañana y no viene. Digo yo, ¿dónde podrán dar un niño de 5 años a la 1 de la mañana? Y me dicen, no, mi hijo tiene 30. Una madre sufriendo por un hijo 30 años. Una madre que no duerme de insomnio porque su chiquillo precioso son las 4 de la mañana y no ha regresado del fin de semana. Porque después del trabajo se le ocurrió irse con sus amigos a pasear, a conocer y a una noche de cervezas. Eso no es amor. Ese no es un amor que el Señor quiere que tengamos. Nosotros podemos amar, pero no llevar ese amor al extremo. Porque cuando llevamos el amor a su extremo, entonces nos convertimos en alcahuetes. Entonces nos convertimos en padres flojos. Por eso es que a mí me encanta el carácter de Dios. Porque Dios tiene límites. Él ama, pero tiene límites. En su amor también hay límites. Tú amas a tu esposo, sí, pero no lo ames más que a Dios. Eso no significa que te vas a parar frente a tu esposo y le vas a decir, pues ya escogí mi amor. O usted o Dios, ya me quedo con Dios. No, hermano, no haga eso. Amar a su esposo no significa renunciar a la iglesia. Amar a su esposo significa, escuche esto, darle su lugar. Amar a su esposo más que a Dios podría significar que si su esposo se va de casa, la abandona, usted se tira al suelo a llorar y dice, llévame muerte, que ¿para qué quiero esta vida sin él? No se puede así. Tú tienes que entender que tu felicidad no depende de otra persona. No está en otra persona, está en Cristo Jesús. Amar a otro se puede convertir en un gran problema. Siempre amar es bueno. Pero amar más de la cuenta, llevado al extremo, puede, escucha esto, robarnos la paz y la tranquilidad. Ama a tus hijos, pero no los ames más allá de lo necesario, del límite, perdón. No los ames más allá, al grado que tu amor les haga daño. Yo conozco hoy padres que no disciplinan, que no corrigen a sus hijos. Y cuando tú les preguntas por qué, contestan, es que los amo. Es que yo amo tanto a mi hijo. Pero ese amor puede terminar siendo el causante de una malformación en ese hijo. El exceso de amor por los nuestros, escucha esto, los inhabilita, los acomoda, los hace más exigentes, los hace malagradecidos y lo más terrible, los convierte en un problema para otros en el futuro. Lo que tú no formes bien hoy, quizá ya no estés cuando tu hijo y tu hija crezca y otra gente pagará los platos rotos que tú mismo formaste. Y número 3, cosas buenas que terminan siendo malas. Escucha esto, las cosas de Dios. ¿Oh? ¿Cómo? Las cosas de Dios. Hermano Pedrito, usted está diciendo que las cosas de Dios pueden terminar siendo malas. Sí, llevadas al extremo, sí, mi hermano. ¿Quieres que te diga por qué? ¿Quieres que te explique? Mi amado hermano, en la escritura dice en Romanos 12, versículo 3, dice, Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. ¿Sabe usted cuál es el gran problema de la iglesia cristiana? Que hemos llevado las cosas de Dios al extremo. Hemos llevado las cosas de Dios al extremo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que llega a un negocio y en el negocio es más creído el empleado que el dueño. Usted mira la actitud del empleado y dice, ahí viene el hijo del dueño. Cuando se da cuenta es un empleado. ¿Sabe por qué?
Porque ahí le dieron un mensaje y se hizo dueño del mensaje. Le dieron un trabajo y se cree dueño de la empresa. Pues lo mismo le pasó a la iglesia de Cristo. Los cristianos nos dieron un mensaje, hablar de Jesucristo, anunciarle al mundo que se convierta, que se arrepienta, que transforme su vida. Pero como Él nos dio el mensaje, nosotros nos sentimos dueños de ese mensaje. Nos sentimos dueños. Y ahora queremos que la gente cambie a nuestra manera y a nuestro antojo. Entonces, cuando tú llevas, te voy a preguntar, hablarle de Cristo, escucha esto, hablarle de Cristo a otros, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Depende a qué extremo lo lleves. Yo conozco gente, tú eres un pecador y el infierno te espera y va a estar Satanás y vas a arder en el fuego. Arrepiente, por favor. Ese no es el mensaje que Dios nos dio. El mensaje que Él nos dio es un evangelio de buenas nuevas, buenas noticias, iglesia. Nosotros no vamos a ver cambios en nadie si no aprendemos a amar. ¿Cuál es el problema de nosotros los hijos de Dios? Que primero queremos ver cambios para entonces decidir si amamos al que cambió. Pero Cristo no hizo así. Cristo primero amó y luego provocó cambios. Las cosas de Dios son buenas, pero pueden convertirse en malas cuando son mal manejadas, cuando son mal ejecutadas. Imagínense que hoy me invitan a una campaña evangelística donde se supone que es para amigos, que es para que los que no conocen de Dios. Y es el culto donde todos aprovechan a caerse al suelo, a hablar en lenguas, a que la hermana se revuelca y se levanta como que es semita toda llena de polvo. ¿Me está escuchando? Y los inconversos están así y dicen, pero ni yo que un día me puse una buena con marihuana, terminé tan revolcado como este. Pero ni yo que tomo, llego tan arrastrado como este cristiano. ¿Y qué contesta el cristiano? El Espíritu me tomó, el Espíritu me agarró y al Espíritu no se le puede resistir uno. Momento. El evangelio, cuando se lleva a los extremos y se pierde el límite de la palabra y la ley de la palabra y los marcos del límite de la palabra, entonces nos convertimos en un problema y en payasos y burla de la gente. Hace unos días platicando con unos hermanos les dije, hay gente que está más lastimada por la misma iglesia que por el mismo diablo. Hay gente que hoy está detestando tanto el evangelio, y no porque el diablo los ha convencido que el evangelio es malo, sino porque la misma iglesia se ha encargado de hacer decepcionar a la gente de acercarse a Dios. Las cosas de Dios son buenas, sí son buenas, pero pueden terminar siendo malas si las llevas a un extremo. Serle fiel más a la iglesia que a Dios. Hay gente que piensa que porque está más en la iglesia es más cristiana, que porque pasa más tiempo en el templo es más creyente, que porque pasa más tiempo en la iglesia y tiene más privilegios es mejor que todos. Pero no es así. Serle fiel a Dios es más que tener privilegios, es más que estar todos los días en la iglesia, abrirla y cerrarla. Entonces, las cosas llevadas a su extremo. Jesús es el máximo ejemplo. Se sentó a hablar con la mujer samaritana. ¿Conocía Jesús la vida de la mujer samaritana? Sí. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Aquí estás perdidita. Al fin te encontré, ¿verdad? Ahí vas a ver, birrionda. ¿Le dijo eso? Mira, contigo quería hablar. Por ahí me he enterado que ya vas por el sexto marido, ¿verdad? Ahí vas a ver cómo eres, ¿verdad? No le digo así. Empezó a hablar con ella y el amor empezó a cautivar a aquella samaritana hasta el punto que su amor fue tanto que descubrió el corazón de aquella mujer y aquella mujer cayó rendida y ahora se termina en una mensajera de la palabra de Dios a todos los samaritanos y conocieron a Jesús. Mis amados hermanos, voy a terminar con esto. Hoy estamos en el tiempo donde no estamos preparados para enfrentarnos a las cosas malas. Esto que está pasando hoy, nos enseñaron desde pequeños que a un borracho no se le habla porque se nos puede pegar lo borracho. Que a una prostituta ni se le da la mano porque se nos puede pasar ese espíritu. Yo puedo decir para terminar, escucha lo que te voy a decir, que si Jesús estuviera hoy en vida, en cuerpo, alma y espíritu, hoy en Guatemala, muchos cristianos que van a ver este mensaje no serían amigos de Jesús. Porque Jesús no buscaría a los mejores cristianos de las iglesias para ser sus amigos. Jesucristo, con la misión que Él tiene en la tierra, buscaría a los perdidos como lo hizo en los 3 años de ministerio. Buscó prostitutas, ladrones, cobradores de impuestos y la santidad de Cristo
pudo tanto que el pecado de ellos nunca manchó a Jesucristo. Te dejo estas palabras en el corazón. 3 cosas buenas que podrían terminar siendo malas. Número 1, ayudar a otros cuando te olvidas de los propios tuyos y cuando pierdes el equilibrio. Número 2, amar a los nuestros más de lo justo y lo necesario se puede convertir en tu cruz de por vida. Y número 3, llevar el evangelio a tus reglas, bajo tu lineamiento y bajo tus maneras de pensar, pasando por alto el amor y la misericordia de la palabra de Dios, puede terminar siendo catastrófico y con mucha pérdida. Que la paz del Señor reine en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Te deseo un buen inicio de semana y que esta semana Dios te bendiga y este mensaje nos haga abrir los ojos del entendimiento y comprendamos que lo bueno está bien hacerlo, pero si lo llevas a su extremo, entonces termina siendo malo. Bendiciones.